Para mí es un gusto estar en la mañana de ustedes compartiendo este tema acerca de si definitivamente la sepsis se comporta igual en todos los escenarios, ya sea bacteriano o una diferencia, o si tenemos algún tipo de diferencia en la sepsis de origen viral y sobre todo en el dengue, cómo es el comportamiento y si realmente también tenemos que seguir aplicando los mismos manejos, ya sea en manejo de líquidos o incluso también en detección, en pruebas tanto clínicas como paraclínicas, de qué paciente, digamos, que podría llegar a ingresar a nuestro servicio secundario a la progresión de a una enfermedad severa. Pues vale aclarar que no tengo ningún conflicto de interés y que básicamente parte de los conceptos que veremos están pues obviamente relacionados al comportamiento del dengue en niños y pues digamos que hace parte también un poco de la experiencia que hemos venido ganando a través de estos casi 3 años en los que hemos estado presentes aquí en la ciudad de Cartagena, ya que digamos que una parte muy importante del equipo de pediatría y de la unidad de cuidado intensivo pediátrico venimos del interior, en donde pues no teníamos, digamos, una exposición tan importante a este tipo de enfermedades y pues de arbovirosis, sino que ya incluso los recibíamos muy esporádicamente en la unidad de cuidado intensivo, ya cuando habían recibido un manejo que tal vez pues resultaba en tal vez insuficiente o tardío, y ya pues teníamos estos niños en las unidades de cuidado intensivo ya digamos como en una etapa ya de un compromiso multisistémico muy importante. Entonces, a lo largo de estos minutos hablaremos un poco acerca de por qué es importante hablar de dengue actualmente, si hay algo nuevo que tengamos que decir acerca del dengue, si el dengue grave se comporta igual que la sepsis por bacterias y hablarles un poco acerca de nuestra experiencia en el hospital. Bueno, pues básicamente, como todos sabemos, pues el dengue es una infección causada por vectores, en donde pues tenemos la presencia de los 4 serotipos que son endémicos en más de 120 países, lo cual cobra una importante relevancia a nivel de salud pública y a nivel también de salud poblacional, entendiendo que pues las arbovirosis son extendidas a nivel mundial y que también tienen un impacto muy importante en lo que tiene que ver en la carga para los sistemas de salud, ya que incluso más de 20.000 muertes han estado relacionadas, pues se reportan como relacionadas por esta enfermedad a lo largo del mundo. Y que definitivamente, a pesar de las medidas integradas y estrategias en cuanto a prevención y control del número de casos, el número de casos pues ha venido aumentándose a pesar de todas las estrategias que los gobiernos incluso pues han venido teniendo en estos aspectos. Y pues claramente pues los ciclos epidemiológicos que finalmente tenemos cada 3 a 4 años, que también tienen una importancia, como les decía, a nivel de salud pública y a nivel de salud poblacional, debido a que probablemente podamos impactar en incluso prevención desde estos ciclos, sin olvidarnos que pues tenemos una presencia permanente en nuestros territorios de las diferentes arbovirosis y del dengue, que pues definitivamente tiene la mayor carga en cuanto a la presencia de estas infecciones. Definitivamente Colombia pues es una región hiperendémica en donde tenemos condiciones ecológicas, ambientales y geográficas para que cumple, digamos, con todas estas condiciones en un 65% de nuestro territorio, con la circulación sostenida del vector y que pues definitivamente no está en altitudes mayores de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero que a nivel de Colombia pues se ha reportado
por las diferentes entidades territoriales, su presencia pues es más del 97% de las regiones del país. Siendo el mayor número de casos reportados en nuestro país en regiones como Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Tolima, Meta, Antioquia, Putumayo y Cundinamarca. A nivel de las Américas, la incidencia a nivel hacia el 2021 estuvo reportada en más de 172 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, y para el 2022 en 30.2 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, teniendo entonces una mayor distribución a nivel de Cartagena, el Amazonas y Barranquilla. Esto, digamos que todas las arbovirosis a nivel, en el año inmediatamente anterior, fueron reportados 3.110.442 casos, siendo, como les venía diciendo, el dengue en un 90%, de estos casos, un 90% de reportes. Y en esta gráfica vemos puntualmente cómo ha sido el comportamiento a nivel del tiempo de estas arbovirosis. En mayor proporción el dengue, teniendo para ese año del 2022 un aumento hasta del 118%, esto muy relacionado con también en comparación con el año inmediatamente anterior, también la presencia combinada también con SARS-CoV-2. Y definitivamente este aumento también lo hemos venido viendo dentro de la incidencia de esta enfermedad, debido a un aumento en la temperatura que hemos venido teniendo incluso en la primera mitad de este año reportada, pues relacionada con la época estival, sobre todo en las Américas a nivel del cono sur. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho inicialmente pues es dividir esta enfermedad en dengue probable, en dengue con signos de alarma y dengue severo. Esto teniendo en cuenta estos grados de severidad que puedan además tener un impacto en la toma de decisiones clínicas. Es así como desde la parte de las características que tenemos a nivel de un dengue probable, ya sea que venga un síndrome febril en un paciente en el que viva en un área endémica o que haya visitado esta área endémica asociado a la presencia de náuseas o vómito, de rash, de artralgias o mialgias, de prueba de torniquete positivo y la presencia de leucopenia. Siguiendo con el paciente que está con signos de alarma, con presencia ya de un dolor abdominal y de presencia además de vómito, presencia de vómito persistente, además de acumulación ya clínica de líquidos, alteraciones a nivel neurológico, a nivel hepático, y en la parte de laboratorios, pues un incremento en el hematocrito, en conjunto con una disminución ya del conteo de plaquetas. Y a nivel del dengue severo, en donde tenemos, digamos que, tres características principales, que son la fuga plasmática, el sangrado severo y también la alteración severa de los diferentes órganos, que nos va a llevar definitivamente a el desarrollo de shock, de una acumulación muy severa de líquidos a nivel respiratorio, alteraciones también hepáticas mucho más importantes del sistema nervioso central y concomitantemente también la alteración de otros órganos, como por ejemplo a nivel cardíaco y miocárdico. Entonces, y de acuerdo a esto, pues obviamente digamos que se han dividido también la orientación hacia a dónde debemos atender cómo debemos hacer la atención de estos pacientes, siendo, por ejemplo, estos pacientes que tienen una sospecha, que perfectamente podrían estar
recibiendo su manejo en casa, o los pacientes ya tienen unos signos de alarma que ya necesitan un manejo incluso intrahospitalario, y los pacientes pues de un tercer grupo en el que ya necesitan una intervención ya de emergencia. Y esto pues obviamente nos va a vamos a continuar, digamos, como la integración con el manejo que podríamos darle a estos pacientes desde esos tres grupos principales. Y de esta forma, pues también la enfermedad, como todos sabemos, tiene tres fases de enfermedad: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, en la que muchos de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, se va a mover entre que solamente tenga una enfermedad en fase febril y pase inmediatamente hacia la fase de recuperación, pero otros de manera muy importante sí van a desarrollar esa fase crítica. Digamos que pues en nuestra población, en niños, no es tan fácil determinar sobre todo qué paciente va a progresar en esa enfermedad, no solamente el paciente que hace esa fase febril y va directamente a recuperación. Entonces, digamos que esto nos genera unos desafíos de manejo muchísimo más importantes, relacionados con pacientes que van a progresar hacia shock hipovolémico, hacia shock cardiogénico, con las alteraciones secundarias en disfunción miocárdica, una disfunción muy severa multiorgánica, la presencia de coagulación intravascular diseminada, sobrecarga de líquidos que ya hemos, digamos, infundido previamente, edema pulmonar y una falla cardíaca congestiva. Esto mucho tiene que ver tal vez también en cómo logramos también esa clasificación de ese paciente a nivel inicial, y qué manejo se le va a dar a ese paciente. Muchas veces, digamos, como o estos pacientes nos llegan ya tardíamente, digamos, a estos sitios de remisión en donde o no han recibido una adecuada reanimación hídrica, o incluso pues ha pasado en esa reanimación inicial. Digamos que una parte muy importante del manejo es precisamente esa reanimación hídrica, ya que definitivamente implica casi que como el pronóstico de progresión de estos pacientes. Es por eso que incluso desde nuestra unidad de cuidado intensivo hemos acogido a estos pacientes desde que están en este segundo grupo, o con dengue con signos de alarma, para vigilancia estricta, ya sea en un cuidado intermedio, en donde claramente es mucho más fácil impactar en esa parte de cómo administramos exactamente los líquidos, guiados obviamente por unos paraclínicos pues que seriados, que veremos pues incluso más adelante. Y también incluso si estos pacientes, por ejemplo, necesitarían hasta una terapia inmunomoduladora, o necesitarían también una terapia de estabilización del glicocálix, por ejemplo, con infusiones de albúmina en algunas ocasiones. Entonces es básicamente en lo que queremos impactar desde ese paciente que está en ese segundo grupo con signos de alarma, ¿cierto? Que ya tiene algo de fuga capilar, un paciente que tiene una respuesta inflamatoria, pues que está empezando a tener una respuesta inflamatoria que incluso se podría modular, ¿cierto? Con el manejo en el que podamos tener en este tipo de pacientes. Entonces, el espectro pues, del dengue va desde un dengue autolimitado, como les venía diciendo, que era lo que antes conocíamos como la fiebre del dengue, hasta un dengue grave, que lo que conocíamos como fiebre del dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue, en el que se va a caracterizar principalmente por estas tres cosas, que son sangrado severo, fuga plasmática y la alteración multiorgánica, que pues digamos que va a continuar el desarrollo de una respuesta inflamatoria que va a estar absolutamente desbordada en lo que vamos a conocer como una tormenta de citoquinas, que es una clave fundamental para el aumento de esa permeabilidad
permeabilidad vascular y pues obviamente el desarrollo de todas las alteraciones subsecuentes que vamos a tener para el ingreso de estos pacientes o el desarrollo de estos pacientes a esa disfunción multiorgánica. Y hay algunos factores que incluso nos podrían llegar a, como hacer alertar acerca de qué nos podría exacerbar la respuesta inflamatoria a la infección. Y definitivamente estos son las reacciones cruzadas e incluso la exposición previa ya a uno de los serotipos del dengue, anticuerpos neutralizantes, las coinfecciones bacterianas y la translocación de bacterias, lo que digamos que nos podría también llevar a impactar de manera muy importante en esos pacientes para evitar esa progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo y cuáles factores contribuyen a la patofisiología de los casos de dengue severo? Pues definitivamente es una pregunta que todavía nosotros no podemos resolver con certeza. Y además, no solo esto, sino debido también a la falta de tratamientos específicos disponibles para el manejo de la patogénesis de la enfermedad severa. Todos sabemos que pues todos los esfuerzos, digamos, que se han hecho en cuanto a dilucidar las características, digamos, de la fisiopatología de la sepsis y donde también podemos intervenir en esta fisiopatología precisamente para disminuir esa probabilidad de morbilidad y mortalidad en los pacientes en estado crítico y que podría también estar relacionado a la respuesta inmunológica, a una respuesta inmunológica no controlada, pero resulta que existen una serie de otras características que se vienen presentando a nivel del huésped que hacen que terminemos en una disrupción de la integridad endotelial que pues obviamente va a permitirnos que haya haya más pacientes que vayan a desarrollar estas formas severas de la enfermedad. Por eso, digamos que es tan importante tener en cuenta que se debe hacer un diagnóstico adecuado de estos pacientes en dengue severo, ¿cierto? Y que van a tener sepsis o shock séptico y que se debe hacer un manejo apropiado de la enfermedad precisamente para evitar ese paso a las formas severas de la enfermedad. A pesar de las similitudes tanto clínicas como paraclínicas en sepsis bacterianas y virales, estas definitivamente son fundamentalmente diferentes. Vamos a ver tal vez más adelante algunas de las características que podrían hacernos ver que son comportamientos muy diferentes. Existen, digamos que se han hecho varios estudios específicos acerca de los predictores de riesgo de la progresión a enfermedad severa en dengue, sobre todo en la fase febril, porque digamos que ahí tenemos una ventana muy importante hacia el cuarto al séptimo día en donde nosotros podríamos correlacionar tanto síntomas y pues obviamente los signos y paraclínicos en estos pacientes para poder tener un manejo individualizado de estos pacientes, ¿cierto? Y evitar este desarrollo de las formas severas. Y en este metaanálisis en el que se han incluido 122 estudios desde los años 1997 hasta el 2009, digamos que lo que han hecho en este metaanálisis es dividirnos digamos a la población en 4 dominios muy importantes, que son las características demográficas y comorbilidades de estos pacientes, signos y síntomas que se puedan presentar que estén relacionados con esa progresión de la enfermedad, parámetros de laboratorio y el perfil virológico que definitivamente, digamos que en niños ha venido siendo mucho más relacionado el serotipo 2 con la progresión y formas más severas de la enfermedad. Bueno, y en esta medida, pues digamos que tenemos una cantidad pues unos laboratorios que podríamos tener, digamos, a la mano en los diferentes escenarios, como el conteo de plaquetas, cómo se comportan las transaminasas, cómo se comporta la albúmina sérica y pues infecciones secundarias que pueda tener estos pacientes para, digamos que, tener un impacto muy importante en estos como predictores de riesgo de enfermedad severa.
Entonces vamos a desglosar los más importantes, en donde definitivamente dentro de las características demográficas y de comorbilidades tenemos los extremos de la vida. Bueno, e incluso también el sexo femenino, y esto muy relacionado muy seguramente con las diferencias en la respuesta inmunológica que tenemos de acuerdo a las edades y de acuerdo también al sexo femenino. Otra de las características de comorbilidades presentes está, por ejemplo, la diabetes, en donde ya existe un daño preexistente de la vasculatura y una activación endotelial que seguramente también va a impactar en esta probabilidad del riesgo de formas mucho más severas, y la enfermedad renal crónica con la acumulación de citoquinas proinflamatorias que van a generar una lesión vascular, la uremia por esa disfunción endotelial que va a generar unos peores desenlaces secundarios pues, a la vasculopatía existente. En cuanto a esta parte de laboratorios es muy importante sobre todo resaltar el papel de la albúmina. Digamos que se ha encontrado como valor muy importante para los predictores de riesgo de progresión en pacientes que tengan unos niveles de albúmina menores de 3.5 gramos por decilitro y sobre todo una disminución de 0.5 miligramos por decilitro durante la fase febril. Y pues obviamente el hematocrito, que lo usamos muy frecuentemente pues para la medición, para la detección de fuga plasmática y de cómo nosotros vamos a dirigir o guiar la reanimación hídrica en estos pacientes. Definitivamente, pues digamos que tenemos, como les había contado, tenemos como esta ventana en la que en la fase febril del cuarto al séptimo día, en donde nosotros podríamos mirar también estos factores de riesgo e incluso usar estos nomogramas como que es un identificador temprano de dengue severo, en el que se pueden correlacionar entonces ciertas características clínicas y paraclínicas. En este caso, en este estudio, que fue un estudio prospectivo, se correlacionó el vómito, el nivel de plaquetas, el nivel de transaminasas, sí, pues obviamente teníamos la presencia de la proteína, del antígeno de la proteína NS1, y de acuerdo al puntaje, pues digamos que podríamos tener una aproximación a estos pacientes que pudieran tener un mayor factor de riesgo para desarrollar estas formas severas de la enfermedad. Sin embargo, pues sí, digamos que tiene una muy buena capacidad discriminatoria, pues con un área bajo la curva de 0,95, pero pues también tiene un bajo valor predictivo positivo, lo que nos hace que se sobreestimen los verdaderos casos de dengue severo, e incluso podríamos terminar también en excesivas hospitalizaciones o incluso procedimientos innecesarios en este tipo de pacientes. Entonces, digamos que por eso es tan importante continuar también con la búsqueda y la correlación de estos signos clínicos y paraclínicos que sean de riesgo para la progresión, que nos puedan identificar a estos pacientes en riesgo para progresión a las formas severas de la enfermedad. Y digamos que en ese sentido, uno de los aspectos también importantes de nosotros en la unidad de cuidado intensivo, estamos intentando también mirar otra correlación, y es en base a índices de fuga capilar en cuanto a albúmina y la correlación que existe entre albúmina también y proteínas C reactivas en el momento del ingreso de estos pacientes en esa etapa febril, e incluso correlacionarnos también con otras cosas, con otros paraclínicos también, como la ultrasonografía o los hallazgos que podemos encontrar también en radiografías de tórax en cuanto a signos de fuga capilar. En esa búsqueda también de más predictores de severidad, encontramos este otro estudio en el que definitivamente se vio una correlación de pacientes que mostraban unos hematocritos mucho más bajos de lo esperado, con Glasgow menores de 11. Bueno, ya
obviamente son pacientes que tienen mayores alteraciones pues, orgánicas y digamos que dentro de los principales es precisamente un hematocrito mucho más bajo y correlacionado con unos niveles de plaquetas menores de 146.000, asociados también a unos menores niveles de Glasgow, pues obviamente correlacionado con sus alteraciones de conciencia. Y esto es lo que les venía diciendo un poco, esa correlación también que se puede llegar a hacer con los signos de fuga capilar en cuanto a los derrames pleurales, ¿cierto? Y la presencia de ascitis. Entonces, digamos que podemos hacer algún tipo de correlación en estos pacientes que ingresan a las hospitalizaciones para poder tener unos parámetros mucho más objetivos de qué paciente definitivamente se va a beneficiar, sobre todo de terapias relacionadas con medicina de precisión también. Y esto también era muy importante, la asociación que tienen las citoquinas con el dengue severo en niños, en donde este estudio incluyó 67 pacientes con 5 controles sanos, 6 pacientes con dengue leve, 18 con dengue hemorrágico, así lo llamaron en este estudio, 33 pacientes con shock por dengue, y en donde definitivamente pues, se ve también una correlación en un aumento de las interleuquinas proinflamatorias, y factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 6 e interleuquina 8. Con esto, digamos que no vamos a ahondar tanto, digamos, porque no es como el objetivo que nos trae de todas maneras a este simposio, pero sí es resaltar las alteraciones que tenemos a nivel de la microvasculatura que hacen una diferencia importante en el comportamiento de las infecciones bacterianas a la sepsis. Entonces, como vemos, digamos que tiene un papel preponderante esa presencia de esa proteína NS1 y todo lo que genera a nivel del endotelio y de estas proteínas de unión, e incluso también en la activación de toda la cascada de coagulación, que incluso es diferente al comportamiento de las enfermedades bacterianas. Y en este sentido quiero que pongan especial, digamos, atención en estas gráficas y en este estudio también prospectivo en donde se hizo una serie de análisis multivariados de los biomarcadores y cómo estos iban comportándose a nivel, bueno, en el tiempo de tanto de enfermedades de otros síndromes febriles, ¿cierto?, relacionados con bacterias, a lo que podemos ver en el dengue. Un poco más cerca para que lo puedan ver un poco mejor, está la línea roja, es lo que se correlaciona a lo largo de los días con el dengue, y las líneas azules con las otras enfermedades febriles. Y de manera muy importante, este estudio además nos muestra que el punto cero del día cero es el día 1 de la defervescencia. Esto, digamos, como para tener una correlación mucho más objetiva en el comportamiento de estos biomarcadores a nivel de la enfermedad, porque pues obviamente los pacientes nos van a llegar en diferentes días de la enfermedad, ¿cierto?, en esa etapa febril, pero esa determinación, sobre todo del día cero, es muy importante para mirar también progresión de enfermedad. Entonces, vemos cómo es el comportamiento de toda la parte de la cascada de coagulación y de sus subproductos, que definitivamente tienen una mayor expresión de tiempos de trombina, de factor de von Willebrand diferente, y el dímero D diferente a lo que vemos con el comportamiento también del fibrinógeno. Pero esta es la mayor diferencia que tenemos, y es el comportamiento claramente de las plaquetas, de los leucocitos, que vemos que en esos pacientes que seguramente progresaron a formas severas de la enfermedad, tuvieron unos niveles más bajos también, obviamente, de conteo de leucocitos y de plaquetas. Entonces,
¿Qué hacemos entonces con el manejo de líquidos y cómo orientamos entonces esa reanimación hídrica? Definitivamente, pues los líquidos deben ser titulados de acuerdo al monitoreo clínico y a los valores seriados de hematocrito, porque pues hay un marcado incremento de la permeabilidad vascular. Y históricamente, digamos, nos habían dicho que pues los diferentes estudios habían recomendado el uso de cristaloides seguido de coloides en el shock refractario. Ya para los años 90 y 2000, digamos que una terapia de recuperación de los parámetros hemodinámicos se había visto, digamos, de manera más importante en el grupo de coloides, pero definitivamente estudios posteriores pues no hay ninguna diferencia significativa. En este punto quiero hacer especial como relevancia en que claramente nosotros nos podemos guiar por las guías, ¿cierto? Pero las guías son eso, solamente como una manera de tal vez empezar a manejar el paciente, pero este debe ser absolutamente individualizado. No todos los pacientes necesitan de 5 a 7 mililitros por kilo hora durante la primera a la segunda hora que los tengamos. Así incluso los niveles de hematocrito estén elevados y esa sea la manera, digamos, como nosotros manejamos estos líquidos a lo largo de la enfermedad. E incluso no solamente esos pacientes necesitan ese tiempo para poder estabilizarse, bueno, ese tiempo de líquidos para poder estabilizarse. Incluso en las unidades de cuidado intensivo, y como les digo, esos pacientes que hemos venido también teniendo ya desde los dengues con signos de alarma, hemos visto cómo nos demoramos incluso mucho más tiempo en el descenso de esos líquidos. Hasta muchas veces casi 24 horas en el descenso de esos líquidos hasta 2 a 3 mililitros por kilo en estos pacientes. Está indicado entonces la reposición de hemocomponentes. Este estudio, el AIMS del 2013, pues digamos que nos mostró que una gran parte de pacientes que recibieron unidades de plaquetas muy seguramente pudieron ser totalmente inapropiadas. Entonces, pues claramente la tendencia al sangrado no se correlaciona con el conteo de plaquetas y además que puede ocurrir incluso con plaquetas hacia la normalidad, así que digamos que tampoco es desesperarse porque tenemos unas plaquetas por debajo de 10.000, pero si el paciente digamos que no tiene ningún otro factor de riesgo para necesitar transfusión de plaquetas, pues digamos que el comportamiento pues habitual de la enfermedad. Y no solo eso, sino que las plaquetas además son como un marcador del inicio también de esa recuperación del paciente. Pues porque pues claramente las causas de trombocitopenia en el dengue pues son una supresión de la médula ósea con atenuación de la maduración de megacariocitos, la destrucción periférica que ocurre ya sea por activación de la cascada de complemento y pues la destrucción mediada por anticuerpos y fagocitos. Entonces pues definitivamente pues transfundir plaquetas pues con niveles mayores de 10.000 pues no se debería recomendar. Pero pues obviamente se necesitan muchos más estudios a nivel de la población pediátrica porque pues no hay una clara evidencia que pruebe o desapruebe esta práctica. Otras intervenciones a nivel de sangrado, pues no hay tampoco suficiente evidencia del uso de inmunoglobulina G ni de ácido tranexámico. Además, sí tenemos pues obviamente un nivel de plaquetas muy bajos y de acuerdo a la forma de acción del ácido tranexámico, pues tampoco habría como algo de evidencia adicional. Otra pregunta, digamos, que nos podemos hacer es qué papel tienen los corticoides y su uso, pues obviamente no hay una evidencia, incluso ni siquiera para prevención, sabiendo que tenemos un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica desbordada. Además, porque obviamente incluso también a nivel de estas sepsis virales, pues también existen diferentes fenotipos de enfermedad que de las bacterianas, pues deben también existir diferentes fenotipos de enfermedad en este tipo de sepsis virales.
¿Qué hay en cuanto a nuestra experiencia de manera muy rápida? Desde el inicio de la operación en abril de 2021 en nuestro hospital, hasta las estadísticas hasta mayo de este año, habíamos recibido 172 pacientes en la unidad de cuidado intensivo, en donde 54% eran del género femenino, 46% del masculino, lo que pues igual también se correlaciona con la literatura, y en donde 157 pacientes venían ya con signos de alarma, 23% de estos en shock por dengue. Estos pacientes remitidos de otras instituciones, ninguno de los pacientes que recibimos en dengue con signos de alarma con progresión a formas severas de la enfermedad, y esto digamos que nos generó ciertas preguntas en qué estamos haciendo diferente para que estos pacientes no progresen, y definitivamente dentro de nuestras líneas de investigación está, uno, claramente la parte de correlación de los factores de riesgo para poder tener una intervención más temprana en estos pacientes. Lo otro es qué ocurre en el manejo de los líquidos, y lo que les decía, si estos pacientes necesitan o no también infusiones también de albúmina, pero como estabilizadores del glicocálix, y terapias inmunosupresoras, inmunomoduladoras, perdón, y adicionalmente a eso, cómo es el comportamiento de ese glicocálix en estos pacientes desde el dengue con signos de alarma. Bueno, entonces, finalmente, como conclusiones, pues a pesar de las similitudes tanto clínicas y paraclínicas en sepsis secundaria a bacterias y virales, como el dengue severo, pues digamos que existen unas diferencias fundamentalmente diferentes, que pues obviamente buscamos responder de una manera más precisa e individualizada a las necesidades que tienen estos pacientes con formas severas de la enfermedad, que esa sumatoria del poder de los factores de riesgo para la predicción de la progresión de la enfermedad definitivamente tienen un impacto muy importante en el desenlace clínico de estos pacientes, que todavía nos quedan muchísimas preguntas por responder y que seguramente seguiremos hablando acerca de dengue. Finalmente, presentarles a nuestro grupo de trabajo que de una manera muy importante y en trabajo conjunto con los intensivistas y pues nuestras enfermeras que vienen de la región, hemos hecho un trabajo muy importante y hemos impactado de una manera muy importante en el desenlace de estos pacientes con dengue, desde el dengue con signos de alarma. Y bueno, un atardecer visto desde nuestro hospital.